¿Han visto esas imágenes que dicen que en la escuela deberían de enseñarnos más de lo que ponen los libros? Enumeran una lista de cualidades muy New Age, consideradas de moda por la gente, y que los sistemas de educación privada incorporan como la gran propuesta pedagógica. Empatía, conocimiento personal, economía, nutrición, inteligencia emocional. Les mostraría alguna de estas, pero la verdad es que las tengo tan vistas que no me da la gana poner un ejemplo. No lo voy a poner. Estoy seguro que ustedes las habrán topado porque estas críticas al sistema educativo abundan. Son superficiales, ignorantes y lo peor es que quienes las reproducen son los peores involucrados. Parece que no se enteran que han pasado por el sistema que enjuicia, que casi la totalidad de sus maestros también pasaron por ese sistema y que además todas esas habilidades y esos conocimientos que enumeran sí se enseñan, o cuando menos se espera que se enseñen en las escuelas. Tales imágenes que se presentan como muy críticas en realidad restan visibilidad a lo que podría ser una interesante reflexión que podría llevarnos ni más ni menos que al fondo de este asunto. En esta segunda temporada de Manimal vamos a entrarle a ver qué tan lejos podemos llegar realizando la crítica a las críticas al sistema educativo mexicano. Quédense, qué chido que estén en este espacio que sí, está de vuelta. En la temporada 1 de Manimal ya realizamos observaciones críticas al sistema educativo, aunque para ser justos apenas han sido parciales. En esta segunda temporada voy a tratar de ser más conciso y además hablar del asunto educativo en la actualidad. ¿Qué ha cambiado desde que fue creado? ¿Qué conserva? ¿A qué me refiero cuando digo sistema educativo? ¿Cuál es el rumbo que actualmente tiene y quién decide que sea tal? ¿Hay otros rumbos posibles? ¿Algunos que resulten más atractivos o propositivos? Vamos a estar revisando la evolución que en 100 años ha tenido nuestro sistema para tratar de entender hacia dónde se dirige ahora, para reconocer los avances que se van presentando en él, pero no dejar de disentir respecto a discursos que no correspondan completamente con la realidad que parece más evidente. Voy a tratar de explicarles por qué. A ver si logramos llevar entonces esas críticas simplonas a un nivel más inteligente. Para este programa introductorio me parece justo reconocer que una buena crítica al sistema educativo, que dé sentido a las observaciones más o menos sarcásticas o más o menos sagaces que se irán vertiendo en programas futuros, habremos de empezar por la máxima ley educativa para nuestro sistema, el artículo 3. Es casi de conocimiento obligado o cuando menos de los artículos constitucionales que más se conocen. Sin embargo, de lo laico, gratuito y obligatorio se ha pasado a una conceptualización mucho más completa del tipo de educación que promueve el Estado mexicano. En realidad estos principios corresponden a los fines más altos que se plantearon entre 1824 y 1856, entre independencia y reforma, con una ideología liberal de la misma afiliación que las ideas independentistas que triunfaron tras el movimiento armado, y con intenciones centralizadoras que buscarían la generación de gobernabilidad en el territorio. La educación para entonces tenía que ser gratuita y obligada para ayudar a cohesionar la reciente reconocida nación independiente. La laicidad fue agregada en una época posterior, en la Reforma, cuyo principal objetivo, recordemos, era la separación de la Iglesia y el Estado. Entonces, el positivismo se convirtió en la ideología predominante en los esfuerzos educativos y en las leyes promulgadas durante la época. En los albores del siglo XX y desde las aulas universitarias iba a generarse la oposición al pensamiento dominante. El Ateneo de la Juventud comenzaba una crítica a la propia institución universitaria y al positivismo. Sería injusto no mencionar este antecedente al hablar de lo que con el surgimiento y triunfo de la Revolución sucedería en la organización nacional y con ello de la educación, confiriéndole un sentido mayormente social y popular, y fijándose el objetivo de democratizar el acceso a la educación, procurando la construcción de escuelas en cada rincón del país. Existe un decreto del Congreso del 30 de mayo de 1911 en que se autoriza al Ejecutivo a decretar establecimiento de escuelas de instrucción rudimentaria en todo el país con la intención de enseñar, principalmente a los individuos de raza indígena, a hablar, leer y escribir el castellano y ejecutar las operaciones fundamentales y más usuales de la aritmética. Salto en el tiempo, en las sesiones de Consejo Técnico de este mismo enero de 2021 estamos recibiendo materiales que están encaminados justo al refuerzo de 3 habilidades básicas: la lectura, la escritura y el cálculo mental. Algo muy parecido, ¿no? Pero volvamos a la Constitución de 1917. En ella se enuncian características de la educación que proveerá el Estado que no suelen mencionarse cuando nos hablan de este artículo. Resulta que desde entonces se le concede el grado de democrático, social y nacional.
y ya busca establecer criterios para la impartición de educación por parte del Estado en coordinación con los niveles estatales. La filosofía política que adoptó la nación mexicana en esta Carta Magna se tradujo en una filosofía educativa que determinó la génesis y el desarrollo del sistema educativo que sobrevivió hasta las últimas décadas del siglo XX. Entre esta Constitución de 1917 y el conjunto de reformas que llevarían a la creación de la SEP en 1921, se fue generando la organización de la educación entre estados y federación en una tensión entre vigilancia y control de parte de la federación y su correspondiente mayor o menor grado de injerencia en los asuntos educativos por parte de los estados. Aunque la reforma de Lázaro Cárdenas impulsada en 1934 vuelve al régimen federalizado de control sobre la educación impartida por el Estado, este no fue el cambio de mayor importancia, ya que en ese mismo año se incorporó a la Constitución la noción de educación socialista. El texto es claro para esta exposición. La educación que imparte el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto de la vida social. Además, en la reforma de Cárdenas se iba a incorporar por primera vez la fijación de las aportaciones económicas para la educación en la Administración Nacional y se reguló la educación impartida por particulares. Apenas 12 años después se realizaría una nueva reforma, debatida por algunos y admirada por otros. Se trata de la reforma de Jaime Torres Bodet, en la que decididamente se trata de suprimir el discurso excesivamente ideológico de la reforma cardenista, pero parece que en ideales no serían precisamente opuestas. La reforma de 1948 enuncia que la educación impartida por el Estado buscaría el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, fomentando el amor a la patria, la conciencia de solidaridad internacional, la independencia y la justicia. Estos principios ideológicos complementarían las nociones de laicidad, democracia e identidad nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos debía atender a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica, a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, contribuyendo a la mejor convivencia humana, de aprecio a la dignidad de la persona y la integridad de la familia. La convicción del interés general de la sociedad en cuanto al cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de los derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, sectas, grupos o de individuos. Es de tal visión la reforma de Torres Bodet que se ha señalado que se adelantó por un par de años a la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, aprobada en 1948, en la que se dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. En el 79, con López Portillo como presidente, se da una reforma aparentemente menor pero de importancia histórica. A pesar de que ya había sido reconocida la autonomía de la universidad en 1929 y de que otras instituciones de educación superior ya habían sido creadas bajo este supuesto de libre dirección, en diferentes niveles dicha autonomía no era efectiva para estas instituciones. La reforma contribuyó a la anhelada consecución de esa autonomía, tanto académica como administrativa para las instituciones que dependían del Estado y que pasaban a constituirse como instituciones con el máximo nivel de descentralización. Hasta aquí hay cierta condescendencia con las reformas descritas, ¿no? Bueno, tranquila que ya llegamos a los sexenios malditos. En 1988, este señor tomaba la presidencia tras lo que hoy reconocemos como el primer fraude electoral de la historia reciente de México. Ya en 1992 se presentaría el principio de las reformas que este grupo político impulsaría en las siguientes 3 décadas. La reforma cambiaría aspectos sobre la administración y la restricción de las corporaciones y gremios religiosos para poder impartir educación básica, normal o rural. Abrió la posibilidad de impartir educación religiosa adicional, con lo que se sobreentendía que había ya una permisividad para que las escuelas particulares dieran este tipo de educación. Hasta acá los daños podrían considerarse menores y siendo algo deslenguados, no habría que pensar que antes de esto la limitación de la educación religiosa fuera respetada a rajatabla. Ya existía en la nación una importante proliferación de religiosos a cargo de escuelas esencialmente en el nivel bachiller y superior, pero con mira siempre a avanzar hacia el nivel primario y secundario. Un año después, otra reforma sería propuesta por el Ejecutivo. El texto de 1993 deja ver una intención centralizadora en el control de planes y la limitación de la libertad de cátedra detrás del velo de la obligación del Estado de impartir educación a todos los mexicanos.
Asimismo, presenta una iniciativa para reducir la brecha entre la educación recibida por los hijos de obreros y campesinos respecto de los demás miembros de la sociedad. Un movimiento que se presenta como buscador de igualdades, pero que perfectamente podemos entender como aniquilador de identidades. Otras adecuaciones de esta reforma fueron diseñadas para ensanchar la puerta a los particulares para que pudieran impartir educación, eso sí, con previa autorización del poder público. Uno incorruptible como el que tenemos desde entonces y desde mucho antes. Además, el carácter de obligatoriedad que desde la Constitución de 1824 recaía en el reconocimiento del Estado de esta tarea, en esta reforma se presenta en términos que transfieren la obligatoriedad a los padres, quienes resultan responsables de hacer que sus hijos reciban esta educación. Conceder el carácter de obligatoriedad a la secundaria, además de la primaria, fue entre todas la reforma que podríamos considerar de mayor aporte o de algún aporte valioso para nuestro sistema, en cuanto a esta reforma se refiere. Aunque es pertinente reconocer que la discusión legal sobre el reconocimiento del Estado a la validez de estudios particulares acercó la apertura a formas de reconocimiento a la educación no escolarizada que posteriormente tendrían algún valor especial en casos ejemplares de educación de este siglo que comienza. En 2002 tenemos otra reforma de poca monta que básicamente significó un golpe a nuestro sistema. Me explico. Esta reforma concede obligatoriedad al nivel preescolar como a la educación básica, sin su correspondiente reforma pedagógica. Hoy los problemas entre preescolar y primaria no son pocos. Van desde el acceso, que no se ha logrado equiparar entre el preescolar y la primaria y secundaria, pues la reforma no se dio sostenida en una infraestructura existente o acompañada de un robusto programa de construcción de escuelas y de formación de maestras y maestros del nivel. No pocas tragedias han sucedido en el espacio de este vacío administrativo, y es una realidad que personas sin la preparación profesional pertinente han llegado al trabajo en educación inicial y perjudicado el sistema educativo que seguimos. Tenemos muchos preescolares que sobreestimulan a alumnos que llegan con niveles de maduración muy diversos. Se avanza mucho en algunos aspectos como lectoescritura, pero aspectos de maduración motriz y psicológica se han olvidado, quizá por no ser tan atractivos para los padres que buscan este estilo de establecimiento y que se ven seducidos por ofertas educativas vistosas con currículos extensos. No quiero hablar de las tragedias sucedidas porque la ampliación de la oferta educativa se ha dado sin atender los protocolos mínimos de seguridad para el establecimiento de estancias y preescolares. Mejor sigamos con las reformas posteriores. Aunque para entender las reformas de 2011, 2012 y 2013 sí voy a tener que ir más allá de los artículos reformados. Propongo entenderlas a la luz de una reforma paralela, la RIMS, para entender su doble propósito. En el 2011 se reforma el artículo 3º y en el texto se dice que hay un reconocimiento de los derechos humanos en la educación y se establece la responsabilidad del Estado para incluir esta enseñanza en los programas de los mismos. No perdamos de vista que al mismo tiempo las unidades de aprendizaje de ciencias sociales y específicamente de las humanidades eran replanteadas cuando no desaparecidas en la reforma integral de la educación media superior. Se estaba tratando de privar de las unidades de aprendizaje en las que se desarrollan habilidades tales como el pensamiento crítico, la ética, la moral, el razonamiento y la lógica. Quizá no lo consideran muy humano o cuando menos no algo a lo que todos los humanos tuvieran derecho. La reforma del 2012 empuja hacia la obligatoriedad de la educación media superior, de la que no podemos dejar de señalar dos cosas. 1. Que se estaba hablando de esa educación media superior reformada con un plan muy acomodado al desarrollo industrial y al perfil de obreros apenas calificados, que las empresas dueñas del capital productivo del país exigen en sus plantas que amablemente colocan en nuestro territorio. Y por otro lado, que se repite el error del 2002 promoviendo obligatoriedad a un nivel educativo que se ha desarrollado de manera escasa y sin destinar una gran cantidad de recursos para conseguir la cobertura. Como si promulgando reformas, la obligación que emana de la ley hiciera una suerte de magia que conseguiría construir las escuelas requeridas. El daño social no es menor y los negocios no están fuera de esta historia. Pasa que al tener ese carácter obligatorio, se convierte en criterio de selección para empleos. Por lo tanto, al no haber cobertura, pero sí obligación, la población se ve orillada a buscar oferta en instituciones privadas. De eso es de lo que hablamos al decir que se está trabajando en favor de intereses privados. Lo que inició Salinas lo vino a intentar concluir Calderón y más tarde Peña con el camino allanado por las reformas de 2011 y 2012. El último presidente priista llegaría para presentar reformas constitucionales que iban a pasar como gordo en tobogán gracias al Pacto por México. En el caso de la educativa, solo tuvieron que esperar 10 días. No sé quién podría conceder que ese tiempo es suficiente para la elaboración, análisis, discusión, corrección y aprobación de una reforma tal. ¿Cuál era la urgencia? La presentación del servicio profesional docente como respuesta a diversas situaciones de organización de la educación, de las que ciertamente adolecía nuestro sistema,
terminó siendo la vía para conseguir el control de uno de los gremios más incómodos para el gobierno, uno de los pocos que conservan sindicatos robustos, un poder electoral latente y una influencia social a la que muchos, no es un secreto, le temen. La mal llamada reforma educativa se concentró en operar una reforma al estatus laboral y al régimen de contrataciones del magisterio, en lo que es un movimiento centralizador y a la vez desarticulador. Si lo pensamos más de 10 minutos, notaremos que actualmente la labor de los sindicatos se ha acotado hasta el nivel de hacerlos en lo práctico inservibles, más aún cuando muchos de ellos se encontraban ya enfrascados en una existencia paragubernamental, al servicio del partido gobernante. Todo esto constituye una estrategia que divide a un gremio cada vez menos organizado. En 2016, ya ha pasado un tiempito para pensar cómo hacerle, pues ya se da una nueva reforma con la que se adicionan los artículos que reglamentan la admisión y la promoción de los profesores. Una reforma positiva en algunos aspectos, pues reglamenta los procesos selectivos de los maestros y el modo en el que pueden avanzar en sus condiciones y puestos laborales. Hasta ahora es una tarea que se va mejorando. Recordemos que al principio, cuando todo el valor lo tuvo el examen, aspectos importantes como la experiencia educativa y el perfil idóneo, tanto profesional como psicológico, se dejaron de tomar en cuenta dando todo el valor al examen de admisión y promoción, lo que daría en no pocos casos de profesores con atribuciones administrativas que sobrepasaban a sus habilidades de gestión y organización. Actualmente los procesos de admisión se han complementado con otros criterios además del examen y van generando un sistema que muestra mejoras en la organización y la gestión de los espacios laborales del ámbito educativo. Y la reforma más reciente, esa la vamos a dejar para un programa posterior porque créanme, es una auténtica reforma y tiene bastante tela. Es una transformación que deroga diversos aspectos de las últimas reformas y trata de poner orden o cuando menos dar luz sobre algunos otros. Para analizarla de mejor modo, vamos a antes hablar un poquito más sobre otros aspectos del sistema educativo mexicano. Su crecimiento, su expansión, los hitos que le han dado sentido, los planes y reformas que lo han hecho lo que ahora es, para que podamos ver de mejor modo qué conservamos de tratar de entender en justa medida qué tan pertinente es la última reforma realizada y por dónde van los tiros de esta. Hasta aquí la charla de este día. Antes de dejarlo, vamos a los libros para seguir pensando qué pasa con este sistema. Primero que es ya un clásico para profesores, Pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Es quizá la obra más notable del brasileño y resulta indispensable para entender las posibilidades y las conquistas de la educación popular. Las afirmaciones y reflexiones de Freire se sustentan siempre en situaciones concretas, en las que coloca a los sujetos en condiciones de replantearse críticamente las palabras de su mundo para conocer y expresar su propia palabra, y así asumir lúcidamente su condición humana. El segundo de hoy es otro básico en el campo de la educación, es de Edgar Morin, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Un texto que expone problemas fundamentales que permanecen ignorados o olvidados en la educación. Propone 7 saberes fundamentales que considera básicos para que prospere cualquier cultura en el contexto contemporáneo. Como encargo para la UNESCO, el autor ha realizado este texto que él mismo considera una síntesis de su pensamiento educativo. Y por último este textito pequeño pero muy interesante. Es una compilación de obras sueltas de Juan José Arreola en la que el hilo conductor es la búsqueda de un diálogo lúcido con la juventud a quien el autor aconseja e invita a la reflexión. Así como trata de hacer este programa que hasta acá ha llegado por hoy. Voy a despedirme dejándolos con este temazo de Fernando Cabrera, es el blues del cuaderno. Esto fue Un Animal, espero que sigan esta segunda temporada. Ahora me voy a callar, pero no por mucho tiempo. Hay toldos en el Palacio Legislativo, rellenos de maestros que hacen dieta. Hay carpas en el Palacio Legislativo, rellenas de docentes de flacas letras. Muchas tablas del 2 y del 4, muchos mapas y verbos se congelarán. Un día vi el cuaderno gritar de todo, estaba apuntalado por el escudo. Un día vi el cuaderno gritar de todo, estaba apuntalado por el escudo. El viento en la balanza fuerte y solo el cerro pobrecito iba desnudo.
había la moña desalineada, su azul de antaño se había desteñido. Un día había la túnica desbocada, su boca era un nido corajudo. Tan grande y sincera su fortaleza, mafiosos y malandras quedaron mudos. Tan grande y sincera su fortaleza, mafiosos y malandras quedaron mudos. Tan grande y sincera